revisando estos billetes antes de que se fueran de vacaciones para siempre. Y el quinto que encuentro es este, mirá. Esto lo hago siempre que recibo algún vuelto, alguien me paga, cada vez que tengo un billete a mano. Ahora te voy a decir de qué se trata, pero primero te voy a contar que no soy gran fanático de coleccionar billetes. En realidad colecciono solamente monedas, pero sí sé algunos trucos para convertir este billete en estos 5 billetes. Existen en circulación actualmente algunos billetes de los que se imprimieron muy pocos, y eso los hace muy valiosos. Por eso traje esta publicación de venta de un billete de 50 pesos que el vendedor pretende obtener casi 1.900 pesos, es decir, 37 veces más el valor real del billete. Y todo eso con la justificación de que es escaso. Acá tengo una planilla de cálculo con la cantidad acuñada desde hasta y los números de serie. Vamos a buscarlo. Efectivamente, el número de catálogo 3617. Se imprimieron solamente 1,5 millones de ejemplares. Pero para recordar todo esto hay que tener un catálogo, una planilla de cálculo a mano. Además que los coleccionistas de billetes buscan que estos estén en excelente estado, y este está detonado. Otra cosa, mira los comentarios. El primer comentario es de diciembre de 2018, o sea, está publicado hace 2 años y nada, no se vendió. Por eso no te voy a explicar esta parte, pero que existen billetes escasos es cierto, y que son valiosos también. Me acuerdo del caso de un coleccionista cordobés que compró un billete de la serie U de Vita a 2.500 pesos. Esto ocurrió hace cosa de 2 años, pagando 24 veces más el valor del billete. Y lo más loco es que hoy en día aparecieron millones de billetes con la serie U de este hermoso ejemplar, inundando prácticamente todos los cajeros automáticos del país. Así que el coleccionista cordobés que compró este billete se debe querer matar. Te voy a dar otro ejemplo. Los billetes más buscados en Canadá son los que pertenecen a la serie de 1954 y son llamados cabeza del diablo. Esto se debe a que una zona alrededor del pelo del rostro de la reina Isabel II se distingue lo que algunos dicen es la cara de un diablo sonriente. Estos billetes solo se imprimieron durante 1 año y medio, pero siguen siendo los más queridos por los coleccionistas. Uno de estos, de $2 canadienses, se vendió en una subasta por la increíble suma de $7.400. Un amigo mío vendió 2 billetes de 1.000 pesos del hornero consecutivos y con error de impresión. De hecho, prácticamente se olvidaron de imprimir casi todo lo que tenía a un lado. Cualquier persona pensaría que son falsos o que no sirven. Bueno, todo lo contrario. Mirá cuánto se vendió este par. La escalofriante suma de 27.000 pesos, es decir, 12 veces y media más el valor real. Así que a revisar bien ese dinero antes de entregarlo, sobre todo cuando salen del cajero automático, nuevitos y crujientes. Puedes encontrar billetes impresos con doble numeración, billetes mal cortados, o sin numeración. Cualquier error visible hace más valioso al billete. Cuanto más horroroso sea el error, más valioso. Y claro,
Cuanto mejor estado de conservación se encuentra, más valioso aún. Por ejemplo, los más buscados con errores en Estados Unidos son los de doble denominación, es decir, aquellos que en la parte frontal muestran un billete de $10 y en la parte posterior uno de 20. Estos pueden tener un valor entre 20 y 35.000 dependiendo de la serie y la condición. Encontrar billetes con error es muy difícil, pero nunca pierda la esperanza. Y este es el billete que te contaba al principio. Es un Capicúa, se lo puede conocer también como palíndromo o radar, y no tiene nada de especial, o parece que no tiene nada de especial, salvo que los coleccionistas pagan mucho dinero por ellos. Por este billete puedo obtener mucho más de lo que realmente vale, ya que los coleccionistas lo aprecian mucho. Yo tengo un trato con un coleccionista a que se los vendo 4 veces más de lo que realmente vale, es decir, a 500 pesos. Pero calculo que venderlo a 1000 también puede ser un buen trato. Pero hay más numeraciones para buscar, así que presta atención. Numeración baja, se trata de billetes que la numeración sea inferior a 2000. Pero lo que tenés que tener en cuenta es que el billete se encuentra en buen estado. Si es de numeración baja y de una serie muy escasa, valen aún mucho más. Yo que estoy hablando de billetes de numeración baja, menos de 2000, y encuentro este, mirá, serie 1921. Hoy sí que tuve suerte. Número sólido. Se busca que el número de la serie tenga todos los dígitos iguales. En los billetes de serie repetidor deberás buscar series de números que se repitan. El número de serie binario se trata de series de billetes que solo sean representados por 2 dígitos, el número 0 y 1. Y una variante sería el billete super binario. Se buscan numeraciones cuyos dígitos sean consecutivos y ascendentes. Todos los billetes con numeración extraña, es decir, capicúas, sólidos, binarios, repetidores o escaleras, no es necesario que se encuentren en buenas o excelentes condiciones. Eso le quita mucha dificultad a la búsqueda y es lo que más me gusta. Un caso extremo de los billetes más buscados y premiados económicamente son los dólares de la serie F que contengan este patrón. Por ellos podrían pagar más de $15.000. Mirá este, 737-8747. Tuvieron 3 acá o 4 acá, pero bueno, ¿qué sería esto? Casi un capicúa, un casicúa. ¿Y dónde venderlos? Porque eso es algo que siempre me preguntan. Una vez que los encontrás, ¿cómo poder venderlos? Bueno, se lo tenés que vender a los coleccionistas de billetes que juntan este tipo de billetes con numeración extraña. ¿Y a dónde te puedes contactar con ellos? Bueno, en los grupos de Facebook, de numismática por ejemplo, o en páginas especializadas para ello. Pero también puedes publicarlo en eBay o en Mercado Libre. Mirá acá en Mercado Libre los precios que piden por estos. Creo que tienen muchos impuestos y por eso están tan altos. A ver, acá hay uno barato. A ver, claro, ni siquiera Capicúa. O sea, solamente dice que Capicúa. Y ahora te voy a dejar un link por si te apasionan los billetes con numeraciones raras. Estos 2 billetes a 1.800 pesos a todo el país con envío incluido. Si te interesa ofertar rápido porque estas ventas vuelan.